cómo surgió, cómo se volvió así. Y ese viaje es lo que le gusta a las personas, ¿no? Cómo una persona cuerda, a veces de buenas intenciones, termina convirtiéndose en un asesino, en un monstruo, en un ser maquiavélico que prefiere el fin por encima de los medios, ¿no? Bien, siempre he dicho que a lo largo del desarrollo de una historia es muy importante el estudio de personajes y cómo vamos a utilizar cada uno de ellos mientras vamos desarrollando nuestra trama. Y uno de los principales es precisamente el villano o el antagonista, ¿no? Que ahora últimamente se ha vuelto bastante protagónico, más que en anteriores años, ya que hay una especie de reivindicación de este rol dentro de una trama, por decirlo así. Y eso involucra no solamente películas de terror, como se podría pensar, sino también estudios grandes como Disney. Así que bueno, vamos a poner un poco en contexto. Mi villano favorito es el tema del día de hoy. Y bueno, eso surgió porque hace unos días en mi cuenta de Instagram, @bhpstories, no olviden seguirme allí, hice una encuesta con respecto a qué es lo que más le gusta a la gente a la hora de leer un libro, ¿no? Entonces coloqué unas 4 opciones, dentro de las cuales estaban que los personajes hablen acerca de lo mal que se sienten, es decir, su proceso de introspección, de sensibilidad, de momento más bajo, y siempre sueltan ahí su monólogo, por decir, existencialista. Después estaban que hubiesen peleas épicas, bastante acción, que haya un romance imposible, y al final, bueno, que el malo gane, aunque sea un ratito. Admitiré que esta opción la puse un poco en broma, no le di mucha importancia, pero oh sorpresa, como pueden ver en los resultados, más del 60% de los que votaron quieren que el malo gane, quieren que el antagonista se lleve ese trofeo que diga, jaja, yo gané, ¿no? Me apoderé del mundo o derroté al protagonista, etcétera, ¿no? Y entonces, a partir de esto, yo hice otra dinámica. Y lo que hice fue sacar una segunda encuesta en la cual preguntaba por qué exactamente estamos conectando con el antagonista, por qué esta fascinación con él. Y los resultados fueron que más de la mitad, diría el 80%, está de acuerdo en que los personajes antagónicos suelen tener una historia de trasfondo o de origen más interesante que el protagonista. En segundo lugar, con un 20%, estaba que, bueno, sus falencias y sus debilidades ciertamente son más aterrizadas, es más fácil conectar con ellos. Así que para analizar esto, lo que he hecho es dividir este bloque en algunos puntos claves, ¿no? Y precisamente vamos a partir con el número uno, el cual es lo humano que se ha vuelto el desarrollar, ¿no? En papel y por tanto en pantalla, o bueno, cualquiera sea otros formatos como el cómic o el manga, el rol del antagonista, del villano. Eh, para eso voy a citar un par de ejemplos recientes, ¿no? El más icónico es el papel del Joker, ¿no? Película de Todd Phillips con Joaquin Phoenix, película y rol que ganaron varios premios de la Academia. El Joker en esta película es una persona como cualquiera de nosotros, sin embargo pelea contra una serie de dificultades financieras, laborales, de salud, y es bastante vulnerable. La vulnerabilidad es uno de esos puntos que creo que hacen que podamos identificarnos con este personaje, y a lo largo del viaje entendemos cómo, no poco a poco, va cediendo ante esta oscuridad y finalmente se emancipa como el personaje del Joker. Otro ejemplo podría ser la protagonista, al mismo tiempo antagonista. No sé si llamarla antagonista porque para eso implicaría que hay una persona que obra el bien dentro de la película Pearl de T.I. West con Mia Goth interpretando este papel. Y ciertamente no hay una heroína o un héroe en esta película. De hecho es un estudio de personaje sobre una joven que tiene problemas mentales
y que ha sido criada en un entorno familiar muy difícil, hace que se encuentre aislada, que tenga estos deseos de liberarse, de salir de allí, de romper cadenas con esta opresión por parte de la familia y de la condición en la cual se encuentra. Sin embargo, esta frustración y esos intentos que caen en total fracaso vuelven el personaje de Pearl en una asesina, una psicópata que no puede ya controlar sus emociones y cede ante prejuicios, eh, muchos de los cuales ocurren acá dentro de su cabeza y no están necesariamente alineados con lo que está ocurriendo en la realidad. Y vemos en una escena que dura más de 7 minutos cómo ha sido parte de su historia, con detalles que no conocíamos hasta ese momento de la película, ya que esto ocurre casi en la mitad, y cómo se siente al respecto. Un breve momento de sinceridad y entendemos aún más lo humano que es este personaje. Creo que por eso es que muchos pueden conectar con ellos. Y así hay varios ejemplos más que vamos a encontrar en diferentes puntos dentro de la media, del entretenimiento, del cine, del cómic, del manga, ¿no? Mientras más humano sea, y esto tómalo como un consejo para cuando desarrolles tus propios personajes, más fácil será entenderlo. Pero eso también implica que va a ser más difícil darle una resolución a su arco, porque ¿qué haces con un antagonista que es demasiado humano como para aplicar una justicia efectuada por el héroe? ¿No? Ahí lo dejo. Siguiente punto. Y esta es la razón por la cual muchos votaron. Es más interesante o sus historias en fondo tienden a ser mucho más sustanciosas. Y de nuevo, ¿por qué es así? Ciertamente podemos entender más fácilmente las motivaciones del héroe del protagonista de emprender un viaje, de ayudar a otros, o de embarcarse en una misión para, no sé, hacer algo por el bien mayor, etcétera, ¿no? Digamos que puedes imaginar ya cómo va a suceder los hechos en adelante, pero con el antagonista, con el villano, siempre queda la incógnita. ¿Cómo surgió? ¿Cómo se volvió así? Y ese viaje es lo que le gusta a las personas, ¿no? Cómo una persona cuerda, a veces de buenas intenciones, termina convirtiéndose en un asesino, en un monstruo, en un ser maquiavélico que prefiere el fin por encima de los medios, ¿no? Para eso quizá podrían utilizar el ejemplo de Johann Liebhardt, quien es el antagonista del manga y la serie de anime Monster. Qué gran serie. Está disponible en Netflix si es que no la han visto. Y bueno, básicamente tenemos con él todo un trasfondo que no solamente involucra a él como personaje, sino también otros aspectos de la sociedad europea que están basados en cosas turbias de la vida real y que permiten construir un personaje lo suficientemente inteligente como para utilizar lo que tienen a ser las debilidades de las personas y volverlas en su contra y utilizarlos finalmente como marionetas o títeres hasta que los puede simplemente tirar a un lado como si fueran un pedazo de basura. Yo creo que la construcción de Johan puede ser una inspiración, una fuente de cómo el origen de algo puede servirte para construir un personaje mucho más fuerte y rico dentro de una historia. Ahora vamos con el siguiente punto, y aquí es a lo que me refería con la intervención de los grandes estudios, porque ciertamente Disney dentro de esta, digamos, era de volverlo todo live action por algún motivo, dentro de eso hay un bloque de personajes antagónicos clásicos dentro de sus producciones, a los cuales les ha dado protagonismo, entre los cuales se encuentran Cruella, entre los cuales también... no sé qué quise decir, no sé qué quise decir ahí. Entre estos personajes estarán Cruella, estarán Maléfica y ciertamente también tienen un origen del cómo se volvieron así y tienden a mostrarte el otro punto de vista de ellas con respecto a los sucesos que se, digamos, desarrollan dentro de la obra original o basados en las mismas ya que se van a tomar ciertas licencias creativas, pero a lo que voy es que existe esta reivindicación. No me extrañaría que más adelante saquen una película de Scar o de Úrsula, ya que la sirenita se ha vuelto, bueno, popular por todos los motivos equivocados, en fin. Yo sí vería una película de Scar.
definitivamente quisiera verla. Entonces, si bien existe esta popularidad de enfocarnos en estos personajes, también hay algo que no debemos descuidar. Y este es el punto final que vamos a tocar dentro del podcast. Es bueno entender, pero no aprobar. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros empezamos a condonar, ¿no? A perdonar, a justificar los crímenes, las atrocidades y los hechos, muchas veces violentos, de estos personajes antagónicos, es donde finalmente hemos tergiversado por completo el mensaje. Ya no es una película de puntos de vista compartidos. Es una película que lo que intenta hacer es justificar una acción mala porque hay algo que lo origina y ese algo es lo suficientemente válido como para hacerlo. Ahora, tal vez esto se desprende un poco del tema central de construir personajes, pero ¿por qué lo menciono? Porque a veces uno como autor puede caer en este pozo sin salida, sin darse cuenta. Y entonces, cuando quieres aplicar algún tipo de, entre comillas, justicia o resolución para el personaje, puedes transmitir al lector como que es injusto, cuando en realidad no lo es. Todos los ejemplos voy a mencionar. Entendemos por qué el Joker es así, pero lo que hizo en ese escenario de televisión está mal. No hay vuelta que darle. Pearl, entendemos por qué es así, el ambiente familiar, la opresión, la frustración, todo eso, pero lo que hizo con esa hacha está mal. Lo que hizo Cruella y Maléfica en determinadas partes de la película, donde la gente resulta lastimada, no importa, digamos, cuáles serán las implicancias, está mal. Lo que hace lo que hace Johan está tremendamente mal. Es un psicópata que manipula gente. Entonces, ¿entienden a qué me refiero con esto? Podemos entender a un personaje, comprenderlo, pero no justificarlo. Entonces, si es que por X motivos tú deseas apuntar hacia ese tipo de cosas, ten cuidado y deja claro que en realidad lo que estamos viendo es una historia, podría ser inclusive una historia de terror. ¿No? Una historia de terror donde, bueno, nunca gana, ¿no? Porque finalmente eso es lo que la gente quiere. Y no lo sé, siento que es un termómetro muy interesante con respecto a cómo nos encontramos en este momento. Tal vez estaremos muy cansados de lo clásico, de lo que siempre se nos brinda y queremos un poquito de caos ahí de por medio por gusto personal. O porque eso refleja en realidad cómo es el mundo en el día a día. No lo sé. Yo no tengo la respuesta a eso. Te lo dejo ahí para que lo digas en los comentarios, qué piensas al respecto, qué piensas de los ejemplos que mencioné y te invito a suscribirte a mi canal si es que quieres escuchar más charlas de este tipo en donde analizamos personajes. Por cierto, muchas gracias a todas las personas que ya se han suscrito. Estamos a solo unos cuantos para llegar a los 300 suscriptores y si se puede llegar a más, mejor. Que este canal pueda llegar a más personas. Síganme por favor en todas mis redes sociales como @bhpstories y nos vemos en un siguiente episodio de Charlas de Domingo. Hasta luego.